Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias por acudir a esta cita con temas importantes, temas que hay que conocer, que hay que informarnos, conocer diferentes puntos de vista. Y bueno, pues para eso estamos aquí, para servirles en Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí y les recuerdo que esta semana nuestro tema es la legalización de la marihuana. Yo también le comento que hay modificaciones a la ley federal que se están empezando a plantear y a discutir. Una de estas modificaciones que se plantea es de una de las reformas para la Ley General de Salud y está en el artículo 479, que define las dosis máximas de consumo personal de marihuana consideradas por la propuesta como demasiado bajas o poco lógicas en comparación con los ordenamientos a nivel internacional. Y, por ejemplo, se vende por gramo en el mercado negro y en la tabla oficial se indica como cantidad por consumo personal 5 gramos de marihuana. Así que, pues, es una de las cosas que se están discutiendo, aumentar, o sea, mayor modificaciones, aumentar el gramaje personal para no ser penalizado. Así que ese es el tema en Estación Central. Les damos la más cordial bienvenida y también esperamos sus puntos de vista. Su participación ha sido muy nutrida en la semana. Seguramente hoy también con nuestros invitados ustedes tendrán puntos de vista muy interesantes. Así que nuestras líneas telefónicas son 3030-5307 y tenemos también una alada sin costo. 01800-087-8807. Nos encuentra también en Twitter como @C7-Est Central. Así que doy la bienvenida con mucho gusto a nuestros invitados. Ya lo sabe usted, los jueves son representantes de asociaciones civiles. Y doy con mucho gusto la bienvenida a Cuauhtémoc Cuéllar. Cuauhtémoc es miembro activo del colectivo 420 Guadalajara. Buenas tardes, Cuauhtémoc, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Al contrario, bienvenido, gracias por estar aquí. También saludamos con mucho gusto al maestro Jaime Eloy Ruiz Barajas, representante del Parlamento de Colonias y profesor investigador titular B de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Saludamos al maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Muy buenas tardes a todos los televidentes y gracias por la invitación. Bienvenidos, con mucho gusto. Bueno, pues nuestro tema es la legalización de la marihuana, como ya habíamos dicho al principio del programa. Y bueno, pues la pregunta que se les ha hecho a cada uno de los invitados que han estado con nosotros en la semana es si están de acuerdo o no están de acuerdo con la legalización de la marihuana y por qué. Cuauhtémoc, tienes tu punto de vista. Empezamos contigo brevemente y luego ya nos vamos con los maestros. Vale, muchas gracias. Bienvenido, por favor. Completamente a favor, porque me parece que hay una criminalización muy torpe en lo que es que esté ilegal, como lo que sucedió con la ley seca en Estados Unidos. A la hora de ilegalizar cosas que son de un consumo constante, es muy aceptado, criminalizas algo que no tiene nada de criminal. El hecho de que veas a un chico fumándose un porro en la calle ya es tratado como un delincuente. Y algo que se defiende mucho, no sé si lo platicaron ayer, es que al consumidor o al adicto más que nada se le trate como un enfermo y no tanto como un criminal. Lo que trae que sea ilegal son muchas extorsiones de parte de la policía. No permite como avanzar inclusive en la industria porque tiene muchos beneficios. Lo que es el cáñamo, que es la planta no psicoactiva, que es la macho, se puede hacer muchas cosas que el petróleo hace. Se puede hacer papel, se pueden hacer telas, se puede hacer gran cantidad de cosas que son bastante útiles y por el puro hecho de que queda ilegal, no se están aprovechando tantos beneficios que trae esta planta. Y otra cosa es que, como te decía, como la ley seca, la gente sigue consumiéndolo a fin de cuentas, se sigue consiguiendo y ahora, pero se hace a través del mercado negro, donde la procedencia pues es dudosa, no sabes qué te están dando, puede que sean cosas adulteradas, puede que tengan químicos que te dañen el organismo. O sea, todo eso no conviene y nada más es un retroceso que no está bien seguir.
Muy bien, muchas gracias, Cuauhtémoc. Gracias también por traer esta planta para que la tengamos aquí y se conozca. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Maestro Jaime Eloy Ruiz Barajas, sí. ¿A favor o en contra de la legalización de la marihuana, su punto de vista? Esto es muy relativo, es complejo. Es complejo el tema, por lo que, bueno, desde la perspectiva ambiental, definitivamente todo tipo de tóxico al consumirse tiene sus efectos nocivos. Y no nomás a la salud humana, sino también al medio ambiente. Nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, de la producción de alcoholes, de vinos, de tequilas, cómo las vinazas están contaminando drásticamente las cuencas hidrológicas. Cómo la producción del agave también, el uso de herbicidas en los campos, está de veras afectando mucho la naturaleza propia de los agroecosistemas y de los bosques, las selvas. Y bueno, en el caso del tabaco también tenemos la amarga experiencia de que el tabaco, bueno, pues utiliza muchos plaguicidas y de esto ya ha habido testimonios muy serios de contaminación de niños indígenas, de personas sobre estos aspectos. Es decir, en sí el consumo de drogas en general sí debe de ser analizado desde la perspectiva también de los impactos ambientales. La marihuana, desde luego, viene a desplazar en los campos también a una vegetación silvestre, nativa, propia, que requieren los ecosistemas para guardar sus equilibrios. Todo porque, bueno, se convierten en mercancías. Es decir, sea mercado negro o mercado legal, de cualquier manera es visto desde el punto de vista como una mercancía que se consume. Dentro de una sociedad de consumo que hemos sido muy irresponsables al consumir. Y ese es el problema también. Y desde esa perspectiva, bueno, pues hay que también abordarlo y considerarlo, ¿no? Okay. Muchas gracias, maestro Jaime Eloy. Por favor, Pepe José Gutiérrez, ¿a favor o en contra de la legalización de la marihuana? Mira, yo estoy a favor, pero no en este momento. En este momento yo estoy convencido que no tenemos una infraestructura sanitaria, por un lado, para desarrollar programas y acciones de gobierno en salud y en salud mental que amortigüen el impacto sanitario que puede tener. Y también en ese sentido estoy convencidísimo, y inclusive en estos días han salido algunos reportes importantes, que en la cuestión de la estructura de personalidad de los mexicanos, en este momento no tenemos los soportes emocionales que vendrían a ser los factores protectores para que una persona pueda consumir y no tenga un impacto negativo en su persona y en las personas que lo rodean. Aquí en ese sentido sí vale la pena decir, yo estoy de acuerdo con el compañero, que no debemos criminalizar, en el sentido de que sí, inclusive a veces se piensa que una persona que consume marihuana hasta despectivamente se le llama marihuano, ¿no? Y se piensa que es un ser improductivo, que poco vale. Y no, de hecho hay personas que son muy valiosas, inclusive hay genios que consumían marihuana y que los reconocemos como tales, ¿no? Aquí lo que lo diferencia son las estructuras de personalidad y las posibles consecuencias del consumo de una, en este caso, una sustancia que va a ser, que es tóxica, ¿no? Que es psicoactiva y que entonces en este momento estoy convencido, porque conozco que no tenemos la infraestructura de soporte ni en las familias ni en el sistema de salud para soportar esto. Muy bien, bueno, pues ya conocemos el punto de vista y la línea de cada quien, así que pues con esto arrancamos Estación Central. Yo les recuerdo quiénes están con nosotros esta tarde. Esta tarde están con nosotros Cuauhtémoc Cuéllar, que es miembro activo del colectivo 420 aquí en Guadalajara. También nos acompaña el maestro Jaime Eloy Ruiz Barajas, representante de Parlamento de Colonias y profesor investigador B de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara. Por parte de Red Ciudadana nos acompaña el presidente de Red Ciudadana, el maestro José de Jesús Gutiérrez. Esperamos también sus puntos de vista. Estamos hablando de la legalización de la marihuana. ¿A favor? ¿En contra? ¿En qué puntos está usted a favor? Se habla en esta mesa, se tocó el tema de la descriminalización de la marihuana y ese es un punto también importante. El punto también, cómo impacta al medio ambiente, es también importante tomarlo en cuenta. Y bueno, pues en la industria, el mercado negro, platíquenos sus puntos de vista acerca de la legalización de la marihuana. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter, recuerde que estamos como @C7-EstCentral. Vámonos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central. Estamos hablando acerca del consumo, de la legalización de la marihuana y ya tenemos algunos puntos de vista de personas que se comunican con nosotros. Le damos salida de una vez y compartimos. María de Lourdes Castellanos tiene 51 años y nos dice, tengo 6 hijos, 3 de ellos son licenciados y están a favor en un 100% de la legalización de la marihuana, ya que las cosas prohibidas son las que más llaman la atención. Es el comentario de María de Lourdes. Ignacio Serrano nos comenta, tengo amigos que la han utilizado toda su vida y no son buenas personas. Entonces, esto provocaría que más personas echaran a perder su vida. José Luis Muñoz, no estoy a favor de la legalización de la marihuana. Hace años, por ingenuo, me hicieron olerla. Ahora, cuando me llega un olor a marihuana, me pone realmente mal, con dolor de cabeza. Ahora, si la legalizan, sería sentirme mal todos los días por el olor en las calles. Es el comentario que nos dice José Luis Muñoz. Susana Cardona de Santa Elena. Quien desea legalizar la marihuana, que se ponga del lado de los consumidores a ver si aguanta. Tal vez si ponen lugares especiales para los fumadores pudiese ser posible, pero no estamos educados. Son los comentarios que hasta ahorita tenemos. ¿Alguna respuesta, algún comentario a estas llamadas que quieran aportar? Sí. Maestro Jaime Loy. Sí, desde luego que el problema es complejo porque tendríamos que hablar de despenalizar el consumo de la marihuana y desde luego pues tomar referencias como en otros países en donde se permite para terapias en cuanto a algunas enfermedades que se requieren y que bioquímicamente se han estudiado sus factores benéficos para algunos tipos de enfermedades. Creo yo que en ese sentido sí se debe de considerar. Pero bueno, también tenemos la experiencia de que cuando se acepta social y legalmente una droga, no es tanto que esto vaya a suceder que la gente ya no va a buscar porque ya no está prohibido. Yo creo que es muy relativo porque ahorita, por ejemplo, el problema de alcoholismo en México es muy grave, es un problema de salud pública terrible, lo mismo el tabaquismo. Bueno, el hecho de que en un momento dado socialmente y legalmente se acepte el cannabis, pues también tendríamos que ver la situación de que esto va a ser muy sencillo y más fácil para consumirlo, ¿no? Y no estamos preparados. Realmente la solución tendría que ser de que manera integral se maneje una política social para que tanto psicólogos egresados de diversas universidades, tanto gente preparada en las relaciones humanas, en todo esto de humanizar las relaciones de los individuos, pues se tenga que trabajar a nivel familiar y comunitario y que haya los suficientes recursos para evitar que la gente se drogue. O sea, porque no es tanto necesario que andes drogado para sobrevivir y creo yo que, bueno, en ese sentido también estaremos logrando pues que no haya tanto impacto social y también ambiental, porque de por sí vivimos una atmósfera muy cargada de contaminantes y bueno, ya no hacemos qué hacer inclusive con el humo del cigarro, estamos prohibiendo ya que no se fume en cualquier lugar. Si se suma otro elemento más, bueno, pues esto va a incrementar más la contaminación atmosférica. Entonces, lo que tenemos que evitar efectivamente es pues el uso de este tipo digamos, de factores que vienen a incrementar la contaminación de un aire que de por sí es de baja calidad, ¿no? Ok. Sí, Pepe. Mira, yo pienso que sí falta clarificar mucho la cuestión de en qué términos se podría legalizar. Porque, por ejemplo, una de las llamadas habla de que las calles estarían inundadas de gente que estaría fumando marihuana y no necesariamente va a ser así. Hay otros países en donde inclusive hay lugares para que tú vayas y consumas marihuana con un aspecto recreativo, el aspecto terapéutico que es importante, que en algunas enfermedades se ha visto como una alternativa, en otras todavía es cuestionable si es factible, y en otras se ha mostrado que hay otros medicamentos que pueden ayudar más, ¿no? Pero en este caso a mí me parece que efectivamente, por ejemplo, en el caso del alcohol, el consumo de alcohol puede ser hasta benéfico para la salud, pero bien responsablemente. Por ejemplo, se ha manejado a nivel internacional que el consumo de una bebida, una copa de vino tinto al día es como si fuera una vacuna contra las enfermedades coronarias. Eso es bien importante. El problema es que no tenemos muchas veces la educación, la cultura para controlarnos, ¿sí? Sino que viene toda una serie de procesos. En el caso del alcohol todavía está más grave porque es adicción física y psicológica, ¿sí? Y entonces eso provoca que la gente no se mide en el consumo y cada vez se deteriore más
y hoy tenemos como un gran problema de salud pública el consumo de alcohol. Okay. En el caso de la marihuana no es igual. La marihuana lo que provoca es una adicción psicológica. Y ahí sí yo estoy de acuerdo con Jaime Loy, en el sentido de que normalmente yo no tendría que drogarme o fumar marihuana para lograr un estado de euforia o de felicidad o de sentirme alivianado, para estar bien, ¿no? No le necesitaría. Ahora, si tuviéramos en el país, en las familias, en los mexicanos, una estructura de personalidad del sujeto que tenga claro y de una manera integral su proyecto de vida, incluyendo su salud. Si tuviéramos sujetos... Uy, si le preguntemos eso a la gente, ¿cuántos van a contestar? Lo tengo clarísimo, ¿no? Sí, pero había que evaluarlo, ¿verdad? Luego resulta que si tuviéramos que las personas tienen muy claro una fuerte autoestima, habilidades sociales como la asertividad, una buena integración familiar, esos serían factores que te protegerían. Y puede ser que entonces, en términos recreativos, tú te aventaras un churro y no pasa nada. Es como recreativo y bueno, no pasaría nada, ¿no? Pero las condiciones son favorables para que se desarrolle la adicción. Si ahorita, en este momento, tenemos una carencia de servicios de salud mental para atender con los problemas que ya tenemos, posiblemente se reirían todavía, ya no digo rebasados porque ya están rebasados, tendríamos cobertura para atenderlos, ¿no? Entonces, tendríamos que implementar una serie de programas de promoción de la salud, de prevención, para poder estar en condiciones para que entonces eso no nos afectara en términos de salud pública. Si en términos económicos, en términos de seguridad pública y en términos turísticos, que es otro de los puntos que quieren manejar, a lo mejor favorece, pues en términos de salud pública, de integración laboral, de productividad académica y productividad en las empresas, ahí tendríamos muchos problemas, ¿no? Ok, son muchos puntos a analizar, pero también está la cuestión de los valores, ¿no? Vamos entrando a este punto porque es también la estigmatización de las personas que consumen marihuana y son tachados como adictos, ya desde malandrines, pachecos, no sé qué. Marihuanos. ¿Es cierto que esa cultura de valores inhibe el consumo de la marihuana? O sea, que a partir de los valores las personas digan, no, entonces no consumo marihuana porque es un antivalor. Pues ese tema es hasta filosófico, ¿no? Porque desde el punto de vista axiológico, bueno, los valores y los principios los genera la cultura humana para una mejor convivencia entre los seres humanos y su entorno, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hablamos de valores ambientales, ¿no? Yo con lo ambiental puedo resolver muchos problemas, pero la cuestión es de que sí son necesarios los valores y los principios en el ser humano, desde luego, ¿no? Y creo que es precisamente la crisis de estos, su carencia, su observancia, la cultura de estos, lo que en un momento algunos individuos que se ven poco apoyados en esta situación, pues se van por la puerta falsa, ¿no? Por no nomás la marihuana, otro tipo también, incluso las drogas duras, ¿no? Sí. Las agresivas. Entonces, yo creo que aquí es donde necesitamos el apoyo, y no lo hay. O sea, apoyo de otros seres humanos capacitados para que me puedan resolver un problema psicológico, depresión o de estrés, y no irme por ese lado. Y no lo existe. Institucionalmente están rebasadas las cosas y humanamente no se valora, por ejemplo, el perfil de un psicólogo que sí me puede ayudar, pero no se acostumbra a acudir con él porque, oye, ni que estuviera loco, ¿no? Eso es otro problema, ¿no? Son también, estigmas también. Sí, estigmas. Cuauhtémoc, tu punto de vista en este caso. En ese aspecto, concuerdo mucho con él porque es cierto, o sea, la moral mexicana está un poco devaluada, porque, como tú decías, puede que por la misma persona se pudiera a otras drogas, no tanto la marihuana, pero creo que ni siquiera son otras drogas. O sea, el mexicano es muy susceptible a hacerse adicto psicológicamente, como tú decías, o sea, más que nada lo psicológico. Y no solo es a las drogas, o sea, es a la televisión, las tecnologías, o sea, es a la tecnología, es a la comida, o sea, en primer lugar en obesidad, tanto infantil como adultos, o sea, es muy susceptible el mexicano promedio a caer a la adicción de un montón de cosas, las relaciones de parejas, es esta cosa, todo eso. Y como dices, lo que es la cannabis es una industria muy fuerte y no tenemos como lo necesario para tal vez poderlo controlar. Se necesitaría capacitar muchísimo, se necesitaría realmente educar, preparar psicólogos, preparar a gente en el sentido de salud, preparar a personas para lo que es la industria del cáñamo. O sea, es todo un mundo enorme que se requiere hacer, pero que
si se busca una legalización, se requiere hacer ya, porque si la siguiente semana y de pronto ya es legal la cannabis, va a ser un caos. O sea, no es como que, ay, pues bueno, sí, ya. Y no es una feliz, ocurrencia, ¿no? Por supuesto, tiene que ir sustentada, exacto. como dices, con información, con preparación. Sí. Pero que nos está pasando, por ejemplo, con la cuestión de los casinos, ¿no? Pusieron los casinos, Otro han brotado caso de miles de casinos y que es adicción al juego. Sí, y la que, ludopatía. y que se están desarrollando problemas de adicción, de ludopatía y que no hay soporte, ¿no? Pero además déjame decirte algo, o sea, yo quiero buscar un punto donde seamos justos, ¿no? A veces a la gente que consume se le estigmatiza, ¿no? Y puede ser que en algunos casos, por ejemplo, hay bandas donde los chavos, por falta de asertividad, por falta de una buena autoestima, en el grupo, en la pandilla, los incorporan, pero le empiezan a presionar para que consuma. Hoy empieza a consumir tabaco o alcohol, luego se mete a la marihuana y lo sigue con otras drogas que todavía son más peligrosas, drogas de diseño o qué sé yo, ¿no? Duros químicos. Pero déjame decirte que en el otro extremo, hombre, tenemos también en la historia de la humanidad gentes que les diríamos marihuanos y que han sido exitosos y que mucha gente dice, hombre, qué bárbaro, ¿no? El propio presidente de los Estados Unidos consumía marihuana. Bill Clinton, Barack Obama. Barack Obama. Carl Sagan, y inclusive personajes de la historia. Músicos. Que inclusive reconocían que Sigmund Freud también andaba en las drogas, ¿no? Que reconocían que el consumo les generaba cierto estado de creatividad para producir lo que después nosotros decíamos una genialidad, ¿no? Okay. Pero entonces, ahí es donde está la clave, ¿no? ¿Hasta dónde, en qué momento, sí no nos va a afectar con un problema de salud pública y dónde puede ser con un efecto recreativo y hasta inspirador, ¿no? Muy bien, tenemos que ir a nuestro segundo corte, así que de regreso platicamos más de estos puntos: inspirador, recreativo, el abuso. Entonces vamos a seguir platicando de la legalización de la marihuana. Esperamos sus comentarios, 3030-5307 y 01800-087-8807. Nos vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central. La verdad es que esta semana con el tema de la marihuana hemos tenido muy buena respuesta de nuestra audiencia. Es un tema que interesa, es un tema de impacto, es un tema polémico, como ya se ha dicho aquí en la mesa. Y es importante también platicarlo, discutirlo, informarse y no quedarse con una primera visión, ¿no? Por eso es que Estación Central, bueno, pues esta semana ofrece este tema para verlo desde diferentes perspectivas. Y hoy tenemos la perspectiva de nuestros invitados, que son representantes de asociaciones civiles. Le comparto y le recuerdo que están con nosotros Cuauhtémoc Cuéllar, del colectivo 420 Guadalajara. También nos acompaña el maestro Jaime Eloy Ruiz Barajas, representante del Parlamento de Colonias y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Nos acompaña también el maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Sus comentarios los esperamos, 3030-5307 y 01800-087-8807. Cuando inició el año, la noticia fue que el estado de Washington, en Estados Unidos, tanto el estado de Colorado, habían legalizado la marihuana, ¿no? Y bueno, fueron los dos primeros estados donde se abrieron los coffee shops, como mencionaba Pepe, lugares destinados para el consumo recreativo de la marihuana. Y ahí los consumidores pueden comprar hasta 28 gramos cada vez que asistan y es de forma legal. Así que con la condición de tener por lo menos 21 años cumplidos. ¿No? Muy bien. Bueno, pues les hago de su conocimiento las llamadas que tenemos, las compartimos y ahorita entramos también al siguiente tema también que tiene que ver con la educación, con las ciudades. Alfredo Ochoa, de la Colonia Morelos, nos dice: los diputados están locos con querer legalizar la marihuana, si de por sí estamos bien perdidos. Mejor pónganse a trabajar en otros temas como el robo que se le hace a Pemex o cómo suben los precios a los productos de la canasta básica. El presidente habla mucho de reformas, pero nada más no hace nada. Que mejor se ponga a trabajar con todo su equipo, es el comentario de Alfredo Ochoa. Joaquín Alvarado, desde Puerto Vallarta, mandamos saludos hasta allá, qué rico. No estoy a favor de la legalización de la marihuana, pero lo que veo en un futuro inmediato es que cuando se legalice en todo Estados Unidos, el siguiente paso será legalizarlo en México. Estados Unidos creará presiones para meter su producto y la siembra de la misma a través de Monsanto. Y lo que pienso es que
es anticiparnos a esta situación. Juan Solís, estoy en contra del uso de la marihuana, no mientan en sus comentarios, la marihuana no deja nada bueno. Marta Rojas nos comenta, ayer en Washington se legalizó la marihuana, ojo, todos vamos para lo mismo, que la gente abra los ojos, con negar la realidad no logramos nada, todo radica en la autorregulación, entre comillas. Lorena Ramírez, de Parques de la Victoria en Tlaquepaque, nos dice, creo que la legalización de la marihuana ayudaría a mejorar la economía del país y no debemos de ponerle más peros que al tabaco. Son los comentarios que tenemos. Esperamos también su participación. Regresamos al tema aquí a la mesa con nuestros invitados. ¿Alguna respuesta, algún comentario con estas llamadas? Cuauhtémoc, maestro general. Yo creo que sí. Quisiera hacer el comentario respecto a la cuestión mercantil. Vamos. Y sí, yo creo que es perverso ver que la despenalización de la marihuana traería un beneficio tributario para, al Estado darle impuestos y generar un monto económico a partir de este consumo controlado, ¿no? y legalizado. Esto a mí me parece perverso, porque creo que entonces se pierde el sentido de resolver un problema que es mucho más complejo y que debería obedecer de manera integral a una política social de atención, ¿sí?, a nivel familiar y comunitario, de salud mental, y en donde deban de utilizarse todos los recursos humanos y de todo tipo para observar el hecho de que si se adquieren vicios es por una razón. Y ahí están las causas fundamentales. O sea, existen drogas porque hay quien las consuma. Pero ¿por qué la están consumiendo? ¿Cuáles son las razones del por qué yo tengo que consumir drogas? Y aquí lo que me llama la atención precisamente son los niños y los adolescentes que están en plena formación escolar y que nosotros los que, al menos en mi experiencia de 37 años, educando jóvenes Casi nada, de bachillerato, maestro. bueno, pues me ha mantenido en contacto con jóvenes de hace 35 años a los de ahora, y yo he visto definitivamente un cambio importante en la cuestión cognitiva y cómo se ha venido afectando la capacidad de abstracción, el rendimiento escolar y todos estos factores que seguramente pues los jóvenes han venido siendo afectados por otro tipo de elementos como es precisamente la televisión y todos estos mal manejados sistemas electrónicos que evitan que el individuo ponga en juego sus capacidades de imaginación, de creatividad y de estudio y retención de conocimientos. Estamos viendo ya un problema ya muy serio a nivel educativo, a nivel pedagógico. Por lo tanto, entonces, si a eso exponemos a los jóvenes a un tóxico como es la marihuana o como es el alcohol o el tabaquismo, lo que sea, bueno, pues entonces estamos dificultando más la labor de que el joven pueda aprender conocimientos, retenerlos y utilizarlos para resolver problemas en el momento en que tiene que pensar, porque esa es otra etapa. ¿Sí? Una cosa es conocer y otra cosa es pensar. Y ahí es donde se requiere. De ahí que nosotros estamos viendo este problema muy serio porque estamos hablando de que tienen que transcurrir 20 años, 2 décadas de desarrollo del tejido neuronal para que termine este proceso. Y bueno, por eso precisamente, si va a haber despenalización de las drogas, bueno, si se va a facilitar su consumo por algunas razones, que definitivamente haya los controles para no exponer a nuestra niñez y a nuestros adolescentes. Muy bien. Cuauhtémoc, ¿algún comentario? Pepe. Adelante. ¿Sí? Pepe. Mira, yo creo que a nivel filosófico, a mí me parece que es fundamental que al sujeto le demos la posibilidad de decidir si fuma o no fuma, si se casa o no se casa, si se divorcia o no. Si tiene hijos o no. Debe tener la autonomía moral e intelectual para tomar sus decisiones, definir su vida. Lo que al Estado mexicano le corresponde es crear condiciones para que tenga una vida saludable y que la situación de salud de los mexicanos sea la mejor posible, ¿no? Entonces, filosóficamente, yo por eso decía, a lo mejor a mí me gustaría que se legalizara, pero también mi comentario es contundente en el sentido de decir, en este momento no. No, ¿por qué? Porque precisamente el consumo de marihuana en muchos sujetos, y me baso en evidencia científica, si efectivamente tiene daños en el sujeto, en el sistema nervioso, en las vías respiratorias, también tiene un impacto importante. Está asociado el consumo de marihuana con los accidentes viales. Cuando la persona consume, está en un estado eufórico, baja la capacidad de reacción, entonces es más propicio las condiciones para que haya un accidente vial.
también hay más probable los accidentes laborales. Efectivamente, como mencionaba Jaime Eloy, las condiciones bajan para tener un buen rendimiento académico, un buen rendimiento laboral. Por eso yo decía, si tuviéramos las condiciones adecuadas, y aquí es donde sí no estaría de acuerdo con los comentarios, un tanto que yo considero un tanto mecánicos, es decir, porque ya se aprobó en Estados Unidos, vamos a tener que aprobarlo nosotros. No, yo creo que nosotros, en todo caso, si se fuera a aprobar, tendríamos que tener una plataforma sanitaria y tendríamos que tener una serie de programas que incidan eficazmente en las familias para crear una estructura en los sujetos que tengan la capacidad de orientar adecuadamente, de una manera inteligente, su vida, cosa que no lo tenemos en este momento. Okay. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que no están las condiciones, creo que debemos hacer un gran esfuerzo, el Estado, los universitarios, los profesionistas, para permear las familias, permear en la conciencia de los sujetos, en el desarrollo de su personalidad, y entonces sí pudiéramos crear sujetos con mucha claridad, con mucha inteligencia, para definir el proyecto de su vida, y entonces que estén en condiciones de, si van a consumir, que hagan un consumo responsable, un consumo inteligente, y que no les afecte ni a ellos ni a los que los rodean. Que dentro del universo de consumidores existen esos consumidores, ¿no? Responsables, inteligentes, los hay. Hablando de estos temas que dices, relacionados con el consumo del alcohol, de la marihuana, los efectos que provoca la marihuana o el alcohol, ¿cómo sería una ciudad? Y hablando también porque el discurso para la legalización de la marihuana es acerca de la seguridad. ¿Cómo es una ciudad en general más peligrosa o menos peligrosa de acuerdo con, supongamos, una ciudad donde se toma mucho alcohol o una ciudad donde se consume marihuana? ¿Qué sería una ciudad menos peligrosa? Mira, lo que pasa ¿Pepe? es que en algunos casos sí se ha visto que, por ejemplo, en los chicos, cuando no tienen recursos económicos para consumir, para poder adquirir alcohol o alguna droga, entonces, en algunos casos es tanta su necesidad, y ahí está el problema de la adicción, que inclusive algunos llegan a robar hasta su misma casa o a otros que se dejen o que puedan para poder comprar, ¿no? Entonces, ahí sí, eso está comprobado también, es un mecanismo importante, ¿no? Pero también aquí me parece que también es una lectura, me parece un poco corta, el pensar que nada más la legalización de la marihuana nos va a ayudar a resolver significativamente el problema de la seguridad. El problema de la seguridad es multifactorial, tiene muchísimos componentes y que no es una sola variable. En este caso, legalizo la marihuana y ya se va a resolver el problema de la seguridad significativamente. No, hay problemas de pobreza, hay problema de bajos salarios, hay problema de una cultura de consumo, hay problema hay de valores, hay problema de que nuestros padres están ausentes y no saben educar adecuadamente a sus hijos para que no se incorporen actos delictivos, entre muchos otros factores, ¿no? Okay. Tenemos que ir a nuestro último corte, así que de regreso vamos desarrollando también este punto y la despenalización, que la tocamos un poquito, pero vamos adentrándonos también. 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos hablando del consumo de la marihuana, de la legalización, de la despenalización de la misma. Comuníquese con nosotros, esperamos sus comentarios. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros, 5 de la tarde con 48 minutos. Pues llegamos a la recta final de este programa, 10 minutos más, por lo menos por hoy, para seguir hablando acerca de la legalización de la marihuana, despenalización, también el uso terapéutico de la marihuana, etcétera. 3030-5307 y 01800-087-8807. Le recuerdo que estamos en Twitter como @C7-EstCentral. La señora Guevara de Tlaquepaque nos comenta: estoy a favor de lo que dice el maestro Jaime Eloy con respecto a la no legalización de la marihuana. A lo malo ya lo quieren llamar bueno, y lo que es malo, nos dice la señora Guevara. Ya tenemos mucho con el alcoholismo, adicciones, el aborto, etcétera. Paren al mundo que me quiero bajar, diría Mafalda. Gracias, señora. También José Cuellar de Providencia nos comenta: se me hace excelente la forma en que C7 está tomando el tema de la legalización de la marihuana. Los panelistas me parece que aportan mucho al criterio que nos formamos cada uno de nosotros. Saludos a todos en el programa. Gracias, José. También saludos para ti. Gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, pues antes de irnos al corte, hablábamos acerca de las ciudades
y sus consumidores en cuanto al alcohol, en cuanto a la marihuana. Pepe ya nos daba su punto de vista, pero el punto de vista tanto de Cuauhtémoc como del maestro Jaime Eloy, una ciudad donde los habitantes toman alcohol o consumen marihuana, ¿cuál es más insegura o cuál es más segura? Mira, bueno, si Cuauhtémoc, el maestro Jaime Eloy. Si tuviéramos un mundo utópico de una ciudad en la que solo se consume marihuana y otra en la que solo se consume alcohol, yo me imagino que la violencia recaería mayormente en el mundo del alcohol. Porque yéndome, como decía hace un rato un comentario, ¿quién se pone del lado de los consumidores? Creo que es del lado al que yo me puedo poner. O sea, ¿qué efectos da? Eso es como, primero que nada, o sea, ¿por qué hay consumidores? ¿Por qué hay consumidores? O sea, ¿qué les gusta de eso? La marihuana te lleva como a un estado de relajación. Es uno de los efectos que da. Es una euforia también. Pero básicamente, hace algunos años aquí en México, de hecho, se legalizó por una época, gracias a un doctor que se puso a experimentar bastante en esto. 1938, exacto. Una cosa así, unos meses. Le daba, con las personas con las que platicaba, cigarrillos de tabaco y tenían ahí marihuana. Entonces, ¿qué es lo peor que les sucedió? Tenían la boca seca y están a gusto, tranquilos, les da hambre. O sea, no hay violencia, no estás eufórico, a diferencia del alcohol. O sea, yo he visto peleas en fiestas, en todo este tipo de cosas, por gente con abuso de alcohol, gente que está muy, muy ebria. Y sin embargo, por gente que está bajo los efectos de la marihuana, no he visto broncas de ningún tipo. Generalmente la marihuana te lleva a no querer nada de lucha, de nada de eso. O sea, es muy pacífica. Pero al mismo tiempo es muy... te baja mucho. Si eres un consumidor demasiado constante, que estás todo el día fumando, realmente te da un estado de pereza. Y no vas a trabajar, por ejemplo. Exacto. Digo, es como nos vamos al cosas así. Al otro extremo, ¿no? Okay. Y pues bueno, no sé, aquí por ejemplo, tengo un porrito, mucha gente me vería así como, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué trae eso? O sea, desde el hecho de ponérmelo aquí es como, o sea, ¿what? ¿Es una persona criminal o qué? ¿O por qué? O sea, simplemente es esto, no es nada más. En usos terapéuticos, la gente lo que le tiene miedo a la marihuana es el THC, pero en el uso terapéutico no es tanto el THC, son los otros componentes, los cannabinoles, o sea, todo eso es lo bueno, el THC se baja. Muy bien. Esto no es Satanás, no es la hierba del diablo, o sea, es algo muy útil y que inclusive apoya mucho porque es muy introspectiva y te aclara muchas cosas de ti mismo. Sería yo creo que un beneficio que le vería en el consumo. Te deja pensando cómo percibes tú tu mundo, tu alrededor. Y sin embargo, yo no apoyo como el consumo. O sea, yo más que nada procuro defender a los consumidores porque tienen una razón por lo que lo hacen. Algunos son adictos, algunos otros no. Pero, como decía, al adicto se le trata como un enfermo y se le apoya en clínicas de salud como se hace en algunos estados de Estados Unidos. O sea, inclusive con la heroína también se aplica. Y hay otros consumidores, como decíamos, los que son personas activas, que son personas inteligentes, que no están apegadas o productivos. Exacto, adictas a las drogas, pues también, o sea, hay una razón de que, al igual como hay razón de que se consuma alcohol, razón de que se consuma tabaco. El respeto yo creo que es, primero que nada, lo que hay que buscar. La palabra. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Por favor, maestro Jaime, su punto de vista. Cuando se habla de una ciudad y, bueno, tratando de comparar quiénes serían más violentos, si los alcohólicos o los marihuanos, bueno, yo quisiera, en el fondo, poner un orden aquí. Primero, bueno, vivir en una ciudad es un espacio geográfico, político, social y cultural muy importante. Es decir, una ciudad implica entonces una convivencia humana y que, bueno, como esté trazada la ciudad, como esté diseñada la ciudad, esos son los efectos que va a tener en el comportamiento humano. Y lo que ha sucedido con ciudades que han segregado y que han marcado diferencias sociales, ¿sí? Y eso está comprobado, han generado más división entre sus componentes humanos y esto también ha elevado el nivel de agresión y de violencia. Ahora bien, la violencia no necesariamente está ligada a las drogas, ¿sí? O sea, la violencia aparece también por otros factores, enajenantes, ideológicos, de todo tipo, resentimientos sociales, que no es necesario ligarlo con las drogas.
Entonces yo puedo decir que en una ciudad la violencia puede ser muy generalizada, sin drogas, ¿sí? Y esto tendríamos también que analizarlo. Y tendríamos que acabar con esta cultura de la violencia que también se difunde, se divulga por todas partes, y que eso ha hecho que los individuos sean poco tolerantes, sean poco respetuosos a otros seres que les rodean, por otros factores, no necesariamente son las drogas. Y creo yo que ahí sí, efectivamente, estaríamos tratando de ver el fondo del asunto, el cómo estamos relacionándonos con los demás para vivir y para poder relacionarnos en forma interactiva, pacífica, productiva, respetuosa. Esto yo lo haría aparte de las drogas. Y yo creo que por eso tenemos que ver realmente la razón y la causa fundamental del por qué el individuo es violento en una ciudad. La ciudad te estresa. ¿Por qué? Porque no hay la movilidad adecuada. La ciudad te estresa porque también está cargada la atmósfera de muchos químicos que te están también dañando la mente y el organismo. Y esto te trae un estado bastante violento, ¿no? Entonces, eso es lo que sí quisiera, en el fondo, que las cosas se resuelvan de manera integral, multifactorial. Eso es lo que tenemos que hacer como tarea. Muy bien. Nos quedan 5 minutos. Déjame sí, decirte por favor, algo que también es muy importante. Sí. Porque si analizamos los efectos del alcohol y de la marihuana, posiblemente el alcohol tiene efectos más dañinos que la marihuana. Cierto, le faltó a Cuauhtémoc, le faltó decir que a lo mejor un consumidor consuetudinario y constante de la marihuana puede tener hasta brotes psicóticos, de alguna manera. Pero en el caso del alcohol, fíjate, hay una cuestión muy interesante que yo creo que todos lo hemos vivido en una fiesta. El alcohol tiene un efecto, podríamos decir, deseable, cuando te tomas una o dos, porque te relaja y te desinhibe. La persona que es muy seria, muy solemne, se vuelve muy divertida y canta. El alma de la fiesta. Exactamente. Pero cuando toma más, viene lo que se llama la labilidad emocional. La labilidad emocional implica cambios bruscos del humor. Cuando la persona ya tomó y estaba platicando, de repente se pone a llorar. Ese es cambio brusco del humor. Pero también, y eso es muy común, que de estar tranquilo y estar cantando, se pone muy agresivo. Y ha sacado la pistola y mata a otro. ¿Sí? Y también, en el caso del consumo de alcohol, puede ser que una persona nunca tomó alcohol y un día, y tomó un día, pero tomó demasiado. También tiene que ver la calidad de lo que tomó y se puede morir de una congestión alcohólica, ¿no? Claro. Entonces, sí, hay que poner cada cosa con la evidencia científica, hay que ubicar el impacto del alcohol, el impacto de la marihuana, las capacidades y las condiciones del sujeto y el contexto en el que me muevo, ¿no? Para poder hacer una evaluación justa. Muy bien, pues nos quedan escasos 3 minutos, así que nos vamos rápido con estas llamadas. Olga Lemus, de Puerto Vallarta: al promover la legalización de la marihuana por ambición económica, puede tener un alto costo social. Bien es cierto que algunos grandes genios fueron adictos y esto les ayudó a desarrollar su creatividad. También es cierto que el antisocial adicto desarrolla más violencia. Juan Simón Arechiga: ya me imagino a los diputados marihuanos en plena sesión. Si así no lo soportamos, ahora drogados menos. El pueblo mexicano no está preparado para legalizarla. Nosotros debemos defender nuestra cultura, en contra totalmente de la legalización. Gustavo González, de Zapopan: hay gente que le gusta el alcohol y la marihuana y eso les vuelve más violentos. Ahora legalizándola, este problema sería peor. Y Cristina González, de Camino Real: me opongo a la legalización porque solo va a provocar más delitos entre jóvenes. Nuestra cultura no es como la de otros países, así que no hay por qué imitarlos. Y finalmente, esta llamada es anónima. Nos dice: tengo un hijo que la semana pasada me confesó que fuma marihuana y quiero ver la posibilidad de que Pepe Gutiérrez me asesore. Pues aquí tenemos sus datos y se los pasamos a Pepe con muchísimo gusto. Pues nos vamos brevemente, pero brevísimamente, así 30 segundos para una conclusión. Por favor, Cuauhtémoc, brevemente. Una frase, una palabra, algo, brevemente. Apoyándome en base a esto que platicamos, yo creo que hay que formar bases para que se pueda crear una legalización. Creo que es el primer paso antes que buscar una despenalización. Bases, primero que nada, capacitación. Buscar también a la moralidad. O sea, sobre todo eso, porque no solo es para legalizar esto, sino que es también para controlar el alcohol y pues todas las adicciones que tenemos. Y yo creo que apoyar al consumidor desde todas las perspectivas, como adictos como a controlados. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Por favor, maestro Jaime Eloy, brevemente una conclusión. Bueno, yo creo que no podemos legalizar o despenalizar una droga
si no tenemos la capacidad de poder concebir una relación humana sin ellas. Ok, muchas gracias por su aportación y conclusión. Pepe, por favor, una conclusión brevemente. Mira, necesitamos invertir más por parte del Estado en servicios de salud mental. Por un lado, para hacer prevención, para hacer promoción de la salud, fortalecer a los sujetos y los que en algún momento determinado se meten a las adicciones, poder atenderlos adecuadamente y en forma integral. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias, maestro Jaime Eloy. Pepe, muchas gracias también. Gracias, mañana lo esperamos, 5 de la tarde. Cerramos con este tema semanal con los periodistas. Gracias, buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.